Existe un conflicto bastante preocupante para Israel que ha empezado perdiendo y que para muchos expertos, haga lo que haga, simplemente va a perder. Y es que se habla de las consecuencias del conflicto en Gaza para la economía de Israel. Un escenario que no solamente le ha pasado factura, sino que va a generar un fuerte dolor de cabeza en la realidad del país. ¿De qué estamos hablando exactamente y por qué se habla de números preocupantes? Vamos a comentarlo. Según las cifras oficiales dadas a conocer por la Oficina Central de Estadística del país el 19 de febrero pasado, la producción económica se contrajo bruscamente en los últimos meses del 2023. De hecho, el Producto Interno Bruto, un indicador clave de la riqueza de una nación, cayó un 20% anual en el cuarto trimestre del año pasado, cuando comenzó el conflicto con Hamás. Al número sorprendió, por ejemplo, a los analistas, quienes aseguraron que estos resultados fueron mucho peores de lo esperado. De hecho, la estimación promedio del equipo de expertos de Bloomberg no esperaba que la caída sea mayor al 10%. Estamos hablando del doble. El consumo y la inversión de los bienes de capital fijo son las áreas más golpeadas. A lo anterior se suma la decisión de la reconocida agencia crediticia Moody's de rebajar la calificación crediticia de este país a principios de febrero, argumentando riesgos políticos y fiscales, además de un supuesto aumento de la debilidad de sus instituciones debido a la guerra en Gaza. Se ha reducido en este escenario la calificación crediticia de Israel. Esta es de hecho la primera vez que Moody's rebaja la calificación de este país, en lo que significó un duro revés a la imagen internacional precisamente de Israel, pues los inversores utilizan esta herramienta para calcular el riesgo de invertir en una entidad o gobierno global. La decisión de la agencia crediticia fue cuestionada por las autoridades de Israel. De hecho, el primer ministro Benjamín Netanyahu señaló que la economía de su país es fuerte y que la calificación no tiene nada que ver con la economía, sino que se debe enteramente al hecho de que están en un conflicto armado. Es decir, que para Benjamín Netanyahu, a pesar de que Moody's no tiene nada que ver en este conflicto, se están tomando medidas políticas. Lo que él mismo ha comentado es que la calificación volverá a subir en el momento en el que ganen la guerra, y la van a ganar. Esto ha añadido el gobernante, utilizando este escenario tan complicado como una suerte de, nuevamente, discurso político, discurso de elecciones. Claro, el propio BBC Mundo ha intentado contactarse, según ellos comentan, con autoridades del gobierno de Israel para obtener una versión oficial respecto a la situación económica del país, pero lo más preocupante de todo esto es que no obtuvo respuesta. A pesar de la fuerte caída del Producto Interno Bruto entre octubre y diciembre, la economía de Israel ha crecido un 2% durante todo el año 2023, pero esto tomando en cuenta el promedio y calculando que el conflicto empezó en octubre. De hecho, lo que se comenta es que antes de los ataques estaban posicionados para crecer un 4%. Así, en vista de la situación actual, algunos analistas han alertado de que esto va a suceder definitivamente y le va a pasar factura sobre todo en el 2024, que es un año que empieza en conflicto directamente. Liam Peach, economista de mercados emergentes del Capital Economics, ha afirmado que las perspectivas de crecimiento del país para este año ahora parece probable que registren una de las tasas más débiles jamás registradas. De hecho, según los datos publicados por la propia Oficina Central de Estadística de Israel, la caída del Producto Interno Bruto se vio impulsada principalmente por el desplome de consumo interno, que terminó disminuyendo en un 27%. De acuerdo con Eran Shavib, profesor de economía de la Universidad de Tel Aviv y miembro del Centro de Macroeconomía del London School of Economics, esto se debe esencialmente a la pérdida de confianza de las personas en tiempos de guerra. Es decir, que Israel está recibiendo un duro golpe económico y, sobre todo, tomando en cuenta todavía la cantidad de dinero que está gastando el gobierno precisamente para llevar a cabo un conflicto que está siendo duramente criticado.
Diferentes expertos han empezado a calcular cuál es la estrategia por parte no de Joe Biden, no de Donald Trump, sino de los otros países, los cuales evidentemente empiezan en un conflicto de rivalidad o de choque con Estados Unidos, y cuál sería la perspectiva de algunos de ellos al esperar para ver a quién les conviene que sean pues el próximo presidente estadounidense. Y es que en cuanto a China, básicamente la administración de Xi Jinping preferiría un segundo mandato de Trump o de Biden. Según comenta Sachs, se cree que Pekín preferiría la continuidad del demócrata de turno antes de la posibilidad de aranceles de hasta un 60% por los productos chinos, con la amenaza que simplemente ha lanzado Donald Trump durante su campaña, y algo que ha sucedido en el pasado, estas amenazas que suele cumplir. De hecho, debemos recordar que la tensión entre Estados Unidos y China empezó precisamente en la administración de Donald Trump, el cual empezó la famosa guerra, en este caso económica, con la administración china a raíz de lo que significaba el gigante tecnológico Huawei. Pero lo que más llama la atención es que en la administración de Joe Biden simplemente se decidió seguir con esta estrategia. Claro, la inició Donald Trump, pero la mantuvo Biden. En este caso, quien empezó con toda esta estrategia y habla de aranceles bastante elevados es Donald Trump. De hecho, lo que terminó comentando el propio experto, en este caso a la Deutsche Welle, es que a los chinos no les gustan las políticas de Biden hacia China, pero ya se han imaginado cómo creen que serán los próximos 4 años. Con Trump y esta imprevisibilidad se quedan bastante incómodos. Los chinos siguen siendo bastante conservadores y no les gusta vivir en la incertidumbre. Antonio Fatas, profesor de economía en la Escuela de Negocios INSEAD de Singapur, cree de hecho que China puede esperar más restricciones comerciales estadounidenses si Biden es reelegido, ya que Washington seguirá tratando de contener las ambiciones económicas y militares de Pekín. Y de hecho, lo que los expertos empiezan a preguntar, y es bastante interesante, es: ¿acaso con esto van a desaparecer las restricciones en un segundo mandato de Biden? Muchos dudan este escenario, pero entonces, ¿empeorarán mucho? Algunos consideran que es bastante probable. De hecho, se comenta que si China suscita problemas relacionados con Taiwán o Rusia, eso va a perjudicar los intereses estadounidenses. Entonces, se va a producir un impulso para imponer más sanciones. Una estrategia que, de nuevo, no ha nacido en la administración de Joe Biden, sino en la de Donald Trump, y aparentemente es esta situación de que no es predecible Donald Trump la que empujaría a que la administración de Xi Jinping prefiera primero al demócrata antes que al republicano. Un escenario similar al de Donald Trump, con la diferencia de que sí que tenemos medidas de Donald Trump contra China. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.